Hola chicos, bienvenidos al curso de geometría. Vamos a desarrollar el tema de triángulo. Triángulo. Sabemos que un triángulo tiene tres lados, ¿verdad? Tres segmentos. Acá viene un lado, un segmento. Ahí viene el otro lado, el otro segmento. Y aquí observamos el tercer lado, el tercer segmento. Hemos formado nuestros triángulos. Estos lados, que son nuestros segmentos, están unidos por un puntito, ¿verdad? Acá vamos a colocar un punto. Acá hay otro punto y otro punto. Esos puntos son llamados los vértices. Vamos a ver cuáles son los elementos entonces del triángulo. Tenemos primero los vértices, que son justamente esos puntitos que unen a tus lados. En este caso el punto A, punto B, punto C. Entonces el vértice sería A, B y también C. Observamos con respecto a sus lados, tenemos el lado AB, ¿verdad? Este segmento AB. También tenemos este segmento, todo este que corresponde a BC. Y también tenemos a CA. Tres lados. Los ángulos. A ver, aquí dentro de tu triángulo observas que acá va a formar un ángulo, ¿verdad? Que hay una abertura porque hay un vértice. Como hay un vértice, aquí va a haber un ángulo. Le vamos a llamar a este ángulo alfa. Este ángulo que corresponde del vértice A está dentro de tu triángulo. Pero de este vértice también podemos formar acá otro ángulo. Le vamos a llamar el ángulo beta. Y de C también podemos formar otro ángulo. Le vamos a llamar el ángulo delta. Te das cuenta que hay tres triángulos, pero estos triángulos están adentro del triángulo, ¿verdad? Estos ángulos se encuentran dentro. Entonces a ellos los llamamos los ángulos interiores. ¿Por qué? Porque están dentro de mi triángulo. ¿Quién es? Alfa, beta y delta. Pero también van a haber ángulos exteriores que están afuera. Si nosotros prolongamos a este lado AB, aquí podemos formar un ángulo, ¿verdad? Y este ángulo va a estar fuera de mi triángulo. Este ángulo sería el ángulo X. Acá forma un nuevo ángulo, pero está fuera de mi triángulo. Voy a colorear lo que está dentro del triángulo, vendría a ser solamente alfa, beta y delta. Este ángulo es un ángulo exterior X. Del otro lado, BC, yo también puedo prolongarlo, este lado, o sea, alargarlo un poco más, y formo acá otro ángulo. Y está fuera del triángulo, es un ángulo exterior, le voy a poner el ángulo Y. Ahora del lado AC, del lado CA, ¿no? También puedo prolongar y aquí realizar un ángulo. Aquí está un ángulo, lo voy a colocar el ángulo Z. Este ángulo está fuera de mi triángulo, por lo tanto es un ángulo exterior. ¿Quiénes son los ángulos exteriores? En este caso es X, Y y Z. Ahí está. Ahora vamos a ver la clasificación de los triángulos. Pero lo vamos a clasificar, acá dice, clasificaremos a los triángulos de acuerdo a la medida de sus lados. Y el primero es el triángulo escaleno. ¿A qué lo llaman el triángulo escaleno? Primero dice cuando sus lados tienen diferentes longitudes. Es decir, si este lado mide 5 centímetros, este lado mide 8 centímetros y este lado mide 10 centímetros. Te das cuenta que sus tres lados tienen diferentes longitudes. Entonces estás frente a un triángulo escaleno. También te pueden colocar no en medidas, ¿no?, de numéricas, sino colocar aquí una rayita y esta medida, dos rayitas ya son diferentes. Y en este lado esta medida, tres rayitas. Ya, con estas dibujitos te están dando cuenta que son diferentes las medidas. Son diferentes las medidas. Por eso dice sus tres lados tienen diferente longitud. Entonces es un triángulo escaleno. Pero no solamente van a ser sus tres lados de diferente longitud, sino también sus ángulos van a tener diferentes medidas. Es decir, este ángulo va a medir alfa, este otro ángulo va a ser diferente también, beta, y este también va a ser diferente, lo voy a poner tita. Sus ángulos tienen diferentes medidas. Luego viene el otro triángulo que es el isósceles. En el caso del triángulo isósceles vas a observar ahí
tiene dos lados de igual longitud. O sea, vas a observar que tiene dos lados de igual longitud. Es decir, 7 centímetros, 7 centímetros y 6 centímetros. Te das cuenta que hay dos lados que tienen igual longitud, por lo tanto es un triángulo isósceles. Pero también te pueden colocar de esta manera. Colocan acá una rayita, acá colocan dos rayitas y este lado dos rayitas. Ah, significa que estos lados sí tienen igual medida. Sería entonces un triángulo isósceles. Pero en un triángulo isósceles no solamente vas a observar dos lados de igual longitud, sino también vas a observar dos ángulos que van a tener la misma medida. Tiene dos ángulos de igual medida. Pero mira, esos ángulos se encuentran opuestos a los lados que son iguales. Mira, este lado es igual a este otro lado. Si de este lado su ángulo opuesto, lo que observa, es alfa, este otro lado, por tener la misma longitud, también va a haber ese mismo ángulo, alfa. Es decir, son como los gemelos. Si él ve alfa, este otro lado también va a ver lo mismo, va a ver alfa. Si él mide 30 grados, si él ve 30 grados, él también va a mirar 30 grados. Si él ve aquí 50 grados, él también va a mirar aquí 50 grados. Es decir, cuando tú observas que hay dos lados iguales, también vas a observar que hay dos ángulos de igual medida. Luego viene el triángulo equilátero. X viene de igual látero lados. Ahí está nuestra figura y dice, sus tres lados tienen igual longitud. Es decir, si este mide 10 centímetros, 10 centímetros y 10 centímetros. Van a tener igual longitud. O también te pueden colocar una rayita y una rayita significa que tienen igual longitud. Pero si tienen sus tres lados de igual longitud, eso quiere decir que sus tres ángulos también van a tener igual medida. Si este mide 60, este mide 60, este mide 60. Cuando tú te das cuenta que sus ángulos son iguales, igual medida, entonces también estás frente a un triángulo equilátero. Acá dice, sus tres lados tienen igual medida de 60 grados cada lado. Ahorita vamos a ver por qué tiene que ser 60 grados cada lado. Recuérdate que en este caso, en un triángulo equilátero, no solamente van a ser iguales sus lados, sus tres lados, sino también van a ser iguales la medida de sus ángulos interiores. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a los ejercicios. Practiquemos. Aquí dice, colorea de rojo a los triángulos que son equiláteros, de azul a los isósceles y de verde a los escalenos. Vamos a comenzar de rojo a los triángulos equiláteros. Para eso acá están los cartelitos para que te guíes. ¿Cómo saber que un triángulo es equilátero? Cuando observas que sus tres lados tienen igual longitud. O si no, cuando observas que sus tres ángulos tienen igual medida. O sea, miden igual. En esta gráfica te das cuenta que sus lados, dice 6, 6 y 6. Ah, tienen igual medida. Ah, entonces este sí es un equilátero, porque dice, sus tres lados tienen igual longitud. Tienen igual longitud de rojo. Acá observamos que solamente 8, 4 y 6, uy, totalmente diferentes. No, no es. A ver, ¿este será un equilátero? No, no todos son iguales. Ha cambiado uno de sus lados, tampoco lo es. Colocaron dos puntitos, puntito, puntito, muy bien, pero acá colocaron una rayita, ya no es igual. Puntito, puntito y puntito. Ah, acá sí han colocado a cada lado un puntito. Quiere decir que sí tienen la misma medida, o sea, son equiláteros. Ah, como son equiláteros, entonces lo tengo que colorear de rojo. Siguiente, tres rayitas, dos rayitas, una rayita, son totalmente diferentes. Aquí, bueno, me están dando los ángulos, pero te das cuenta que la medida de sus ángulos son diferentes. Pero yo busco los equiláteros, y para que sea equilátero, los tres ángulos tienen que ser igual. Por lo tanto, él no. Aquí solamente observo que hay dos ángulos que son igual, no es un equilátero, pero aquí sí observo que mide tita, tita y tita, sí son iguales. Ah, entonces este sí es un triángulo equilátero, lo coloreo de rojo. Bueno, vamos ahora por los isósceles que son de color azul. Pero primero hay que saber cómo encontramos un isósceles. Tiene dos lados de igual longitud. El isósceles tiene dos lados de igual longitud. Y también obviamente dos ángulos de igual medida.
Pero acá observamos que las longitudes son totalmente diferentes, entonces no puede ser un isósceles. Mira, en esta figura sí encontramos que hay dos lados que tienen igual longitud. Ah, entonces si eres un isósceles, lo coloreamos de azul. Aquí, mira, aquí también observamos que hay dos lados de igual longitud, puntito a puntito, y esto es diferente. Pero ya hay dos lados iguales. Entonces, si hay dos lados de igual longitud, también eres un isósceles. Aquí observamos que hay tres rayitas, no hay dos, todos son diferentes, ¿no? Aquí alfa, tita, beta son diferentes ángulos, tita, alfa. Ah, mira, hay dos ángulos que sí son de igual medida. Dos ángulos de igual medida. Ah, entonces este también es un isósceles. Muy bien, ya no hay más. Entonces ahora sigamos con los escalenos. En un escaleno, sus tres lados son diferentes, longitudes, y sus ángulos también tienen diferentes medidas, ¿no? Y justamente en este triángulo su longitud son diferentes, 8, 6, 4. Entonces estamos frente a un escaleno. Aquí también, tres rayitas, dos rayitas, una rayita, totalmente diferentes. Escaleno. Con respecto a los ángulos, los tres son diferentes. Entonces es un escaleno. Propiedad del triángulo con respecto a sus ángulos interiores. Aquí dice, en todo triángulo la suma de sus ángulos interiores es 180 grados. Ya recuerda bien, la suma de sus ángulos interiores es siempre 180 grados. Es decir, alfa más beta y más tita es igual a 180 grados. Siempre la suma de los tres ángulos en un triángulo es 180 grados. Vamos a resolver entonces estos ejercicios. Me dice aquí, calcula X. A ver, hay que ver, ¿dónde está X? Ah, X es un ángulo interior. Ahí vamos a ver si están los otros ángulos. Sí, está 65 y está 45 grados. Muy bien, ahí está 45 grados. Ahí está X y ahí está 65 grados. La suma de esos tres ángulos debe ser igual a 180 grados. Es por propiedad. La suma de estos tres ángulos deben ser igual a 180 grados. Entonces, X más 45 grados y más 65 grados es igual a 180 grados. Miren, en este primer miembro, 45 grados más 65 grados se puede sumar. Ah, entonces hay que sumarlo. Sería X más 45 grados más 65 grados vendría a ser igual a 110 grados. Y esto es igual a 180 grados. Este 110 grados que aquí está sumando pasa al otro miembro a restar. Te quedaría entonces que X es igual a 180 grados menos ¿quién? Menos 110. Ahí está, 180 grados menos 110. X es igual. ¿Cuánto es 180 grados menos 110? Pues obviamente eso me va a dar 70 grados. Y eso sería la medida de X. 70 grados. A ver, aquí dice calcula alfa. Muy bien, alfa es un ángulo interior. Aquí no te dice cuál es 50 grados y aquí no te está dando. Pero mira, te das cuenta que hay dos lados que son iguales, ¿verdad? Dos rayitas, dos rayitas. Ah, entonces si hay dos lados que son iguales, tiene que haber dos ángulos que también son iguales, de la misma medida. Este lado de aquí, que tiene dos rayitas, él está viendo, ¿a qué ángulo está viendo? Frente a él, él está viendo a 50 grados. Este otro lado que mide igual, porque colocaron dos rayitas, también tiene que ver lo mismo. Si él ve 50 grados, él también ve 50 grados. Pero le colocaron alfa. Ah, entonces ese alfa tiene que ser igual a 50 grados, por ser un triángulo isósceles. ¿Ok? Acuérdate que cada lado son como gemelos, en este caso son de la misma longitud. Cada uno de esos lados ve frente a él esa misma medida con respecto al ángulo. Si él ve 50 grados, él también ve 50 grados. Pero como acá decía alfa, esa alfa tiene que ser igual a 50 grados. Número 4, hallar n. Nos damos cuenta que n viene a ser uno de los datos de la longitud de los lados. Observamos que hay dos ángulos de igual medida, beta, beta. Eso quiere decir, si hay dos ángulos de igual medida, pues debe de haber dos lados también de igual medida. Ahora,
este beta está siendo visto por el número 16, pero él también es beta. Entonces él también tiene que ser visto por ese número, por ese mismo número 16, ¿verdad? Dos ángulos iguales tiene que ver y haber acá dos lados de igual longitud. Si este mide 16, eso quiere decir que este otro lado que dice n más 4 tiene que ser igual a 16. Por ser triángulo isósceles, n más 4 tiene que ser igual a 16. Este número 4 que está sumando pasa al otro miembro a restar. Me quedaría que n es igual a 16 menos 4. N entonces sería igual a 16 menos 4, eso nos daría 12. Entonces ya tenemos ahí el valor de n. N es igual a 12. Hallar alfa. Bueno, acá no hay ningún lado, no nos dice que son lados iguales, pero alfa viene a ser un ángulo, el otro ángulo sería 36 grados y el otro ángulo es 90 grados. Ya tenemos los tres ángulos. Tenemos a 90 grados. Recuerda que el cuadradito son ángulos rectos que miden 90 grados. Tenemos a 36 grados y tenemos también a alfa. La suma de esos tres ángulos es igual a 180 grados. Alfa más 90 y más 36 grados es igual a 180 grados. 90 grados más 36 grados, eso se puede sumar, sería entonces alfa, 90 grados más 36 grados sería 126 grados. Eso es igual a 180 grados. Este 126 que está sumando pasa al otro miembro a restar. Sería alfa es igual a 180 grados menos ¿quién? Menos 126 grados. Y esa resta obviamente nos da el valor de alfa que es 54 grados. Número 6, hallar x. X viene a ser un ángulo y mira, también tienes el otro ángulo 57 grados y también tienes el otro ángulo 90. Ya tienes los tres ángulos. Entonces, por la propiedad del triángulo, ya que la suma de esos tres ángulos tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, x más 90 grados y más 57 grados tiene que ser igual a 180 grados. Nos damos cuenta que en este primer miembro 90 grados más 57 grados se puede sumar, entonces hay que sumarlo. Sería x más 90 más 57 nos da 147 grados y esto aquí es igual a 180 grados. Este 147 que está sumando va a pasar al otro miembro restando, ¿verdad? Sería 180 menos 147 grados. Y esa resta sería 33 grados. Ese sería el valor de x, 33 grados. Acá nos dice calcula delta. Aquí está delta. Con respecto a los lados, acá están los lados, mira, los lados tienen igual medida. Colocaron dos rayitas, dos rayitas. Entonces si tú observas que hay dos lados de igual longitud, obviamente tiene que haber dos ángulos también de igual medida. A ver, aquí se observa que estos dos lados tienen igual longitud. Este lado está observando 62 grados. Este otro lado tiene igual longitud. Por lo tanto, él también ve ese mismo ángulo. Si él ve 62, él también ve 62. Pero acá dice delta. Entonces, delta tiene que ser igual a 62. Y nada más, ese sería el valor de delta. Hallar x. Aquí está x. Aquí tenemos el otro ángulo que vale 40 y acá tenemos el otro ángulo que vale 30 grados. Por lo tanto, 30 grados, 40 grados y x. La suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. Eso es por la propiedad del triángulo. Es decir, x más 30 grados más 40 grados es igual a 180 grados. 30 grados más 40 grados, eso es igual a 70 grados, que es igual a 180 grados. Este 70 que está sumando pasa al otro miembro a restar. Te quedaría que eso es igual a 180 grados menos 70 grados. Y esa resta sería 110 grados, que vendría a ser el valor de x. Hallar y. Y viene a ser uno de los ángulos. Este mide 43 ángulos, 90 grados y y.
La suma de esos tres ángulos tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, y más 90 grados más 43 grados es igual a 180 grados. Y 90 más 43 sería 133 grados, que es igual a 180 grados. Este 133 que está sumando pasa al otro miembro a restar, lo cual sería 180 grados menos 133. Y esa resta sería 47 grados. Ese vendría a ser el valor de la medida de Y. Muy bien, para saber más, aquí dice calcula la medida de X. Observamos que X es un ángulo. Aquí tenemos el ángulo X. Aquí también hay otro ángulo X. Y aquí tenemos el ángulo recto de 90 grados. Pues tenemos los tres ángulos. La suma de estos tres ángulos en todo triángulo es igual a 180 grados. Entonces escribimos por aquí 90 grados, el ángulo X y el otro ángulo X. Sería X más 90 grados igual 180 grados. 1X más 1X vendría a ser 2X. 2X más 90 grados igual a 180 grados. Lo que aquí está sumando, más 90, pasa al otro miembro a restar. Me quedaría 2X es igual a 180 grados menos 90. Aquí sería 2X es igual a 90 grados. Esta resta se obtiene 90. Este número 2 está multiplicando al X. Como está multiplicando, pasa al otro miembro a dividir. Sería X es igual a 90 entre 2. Y la mitad de 90 vendría a ser 45 grados. Ese sería el valor de X. Aquí dice calcula el valor de alfa. Acá tenemos nuestro triángulo. Nos están pidiendo calcular el valor de alfa. Aquí tenemos alfa, 130 grados. Pero no tenemos cuál es el valor de este ángulo. Observando el triángulo te das cuenta que hay dos lados que son iguales. Entonces este es un triángulo isósceles. Este lado observa un ángulo frente a él, el ángulo que se encuentra opuesto a este lado, que en este caso es alfa. Ya, el ángulo opuesto de este lado es alfa, y él mira ese ángulo, el que está frente a este lado, alfa. Como este lado también mide igual, entonces también va a haber ese mismo ángulo. Él mira el ángulo que está al frente, no mira los ángulos que están junto a él, o sea, no mira este alfa y no mira este 130 grados. Él mira el ángulo que está al frente, o sea, donde no hay nada. Pero como los lados son iguales, este lado mira alfa. Este otro lado, por tener la misma longitud, también debe mirar ese mismo ángulo. Entonces, también miraría alfa. Ahora ya tienes los tres ángulos en el triángulo. La suma de esos tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Es decir, alfa más 130 grados es igual a 180 grados. Alfa más alfa vendría a ser 2 alfa más 130 grados, que es igual a 180 grados. Este 130 grados que está sumando va a pasar al otro miembro a restar. Me quedaría 2 alfa es igual a 180 grados menos 130 grados. Y esa resta sería 50 grados. Este número 2 que está multiplicando al alfa pasa al otro miembro a dividir. Lo que multiplica pasa a dividir. Alfa es igual a 50 entre 2. Y la mitad de 50 vendría a ser 25 grados. Ese sería el resultado. Ok, chicos, muy bien, entonces ahí nos estamos quedando.